Chicos, buenas tardes, espero se encuentren bien. El objetivo de la clase de hoy es desarrollar la habilidad de construir tablas de frecuencia con datos agrupados. Para esto, en primer lugar, vamos a analizar el concepto de tablas de frecuencias para que puedan determinar la importancia que tienen estas para poder hacer un análisis de datos y poder trabajar con toda la parte de estadística descriptiva. Una tabla de frecuencias es un instrumento que se utiliza en la estadística justamente para presentar en forma organizada y resumida la información de una investigación. Ahora, ¿qué es lo que se presenta en las tablas de frecuencia? Básicamente, lo primordial es una columna de características de la variable que podrían ser estas cualitativas o cuantitativas. En las cuantitativas, justamente en donde vamos a trabajar ahora con lo que son intervalos de valores. Y también se presentan en estas tablas las frecuencias. Vienen luego al lado de la columna de la variable, vienen las respectivas frecuencias. Son varias frecuencias. En este momento nosotros vamos a construir la tabla con la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite la variable. El tema de las diferentes frecuencias lo vamos a ver en la próxima clase. También es importante ver los tipos de frecuencia en las variables cuantitativas. En este caso, el primer tipo que tenemos es la tabla simple. ¿En qué consiste la tabla simple? O la característica de esta es básicamente que tiene cada una de las categorías que están en la columna de los valores de la variable es de un solo valor. Ustedes pueden ver aquí en número de hijos tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cada categoría representa un solo valor. Mientras que en la tabla con datos agrupados más bien tenemos un intervalo de valores. Tenemos de 5 a 10, estamos hablando de la edad de un grupo de personas, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, prácticamente radica la diferencia entre una tabla simple que tiene un solo valor en sus clases o en sus categorías de la variable, mientras que en la tabla con datos agrupados, justamente como su nombre lo dice, vamos a tener un intervalo, vamos a agrupar en intervalos los valores de la variable. Y junto a esta tenemos la columna de la frecuencia absoluta, que implica las veces que se repite la variable. Luego de esto vamos a ver lo que es la construcción de las tablas de frecuencia con datos agrupados. En la construcción vamos a trabajar en base a un ejemplo para tener mayor claridad y vamos a ir realizando cada uno de los pasos. ¿De qué trata nuestro ejemplo? En una investigación relacionada al análisis del desarrollo físico de un grupo de niños que practican deporte en una academia X, se obtuvo información sobre la estatura en centímetro de estos niños. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una base de datos en donde están registradas las estaturas de los 40 niños. Ahora, el tamaño de la muestra entonces viene a ser 40, que está determinado por la letra N. Siempre que hablamos del tamaño de la muestra, le vamos a designar a esta con la letra N. Entonces tenemos aquí, como ven ustedes, 5 filas, 8 columnas. Esto nos da 40 datos. ¿Cuál es el primer paso? En este paso nosotros tenemos que determinar la cantidad de intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Ahora, el número de intervalos lo podemos determinar a nuestro criterio. Tiene que ser los autores de estadística nos dicen que podría ser entre 5 a 12, otros dicen entre 5 a 15, para que nosotros podamos tener mayor claridad y que la información en realidad sea relevante y nos sirva para interpretar. Porque si usted hace si usted hace una cantidad de intervalos más grande de 20, 30, no nos ayudaría en mucho. Sería como tener igual una base de datos. Entonces, lo ideal es que este número de intervalos se encuentre entre 5 a 12 a 15 intervalos. Sin embargo, hay una forma estándar que
nos va a permitir calcular un número de intervalos de forma adecuada. El número de intervalos lo vamos a determinar con la letra K y este se va a calcular con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, raíz cuadrada de n. Y recuerda también que este va a ser un valor siempre aproximado. No vamos a trabajar con un número de intervalos con decimales, porque si usted saca la raíz cuadrada podría también salirnos una raíz cuadrada inexacta con decimales, pero no va a poder tener usted 6, 7 intervalos y medio, va a tener o 6 o 7, 8 intervalos, pero no vamos a poder armar intervalos con decimales, ¿verdad? Entonces este valor siempre va a ser un valor aproximado. Ahora, para nuestro ejemplo, el número de intervalos, vamos a calcular de esa manera K igual a la raíz cuadrada de n. Nuestro tamaño de la muestra en el ejemplo nos daba como 40 y ese valor sería 6,32. Como les decía, no podemos tener 6.3 intervalos, o tenemos 6 o tenemos 7. Entonces lo que hacemos es aproximamos con el redondeo universal en este caso, porque en el siguiente caso también nos va a tocar redondear, pero no lo vamos a hacer con el redondeo universal. Solo en el primer paso trabajamos con el redondeo universal. En este caso nos quedamos con 6. Ahora, para determinar como segundo paso, una vez que ya tenemos el número de intervalos, vamos a obtener o calcular el ancho del intervalo. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. El ancho del intervalo va a ser o se va a determinar con la letra I. Y esta tiene que ser mayor o igual a m mayúscula, que vendría a ser el mayor valor de los datos, menos m minúscula, que es el menor valor de los datos, sobre k, que es el número de intervalos que ya se calculó en el paso anterior. Para nuestro ejemplo, nosotros tenemos aquí la base de datos y nuestro mayor valor vendría a ser 155 y nuestro menor valor 111. Sacamos esta diferencia y le dividimos para 6, que fue el cálculo del número de intervalos de esta manera. ¿Sí? Nos da 7.33. Entonces aquí es lo que les decía. En este caso no vamos a usar el redondeo universal siempre que tengamos un decimal, así sea, por ejemplo, en este ejemplo 7.01 como decimal, igual lo tenemos que subir al inmediato superior, porque si no lo hacemos de esa manera, al final, el momento en el que ya estamos armando la tabla, los últimos valores como el 155 no van a poder incluirse dentro de la tabla y por lo tanto no estaríamos cumpliendo con los principios estadísticos de colectivamente exhaustivos, que significa que todos los valores deben estar dentro de uno de los intervalos o uno de las clases que tenemos nosotros en la tabla. Es decir, si usted tiene 40 datos, debe justamente tener al final como tamaño de la muestra en la sumatoria de las frecuencias de los intervalos también 40 datos. Entonces, para corregir esto, lo que vamos a hacer es, siempre que usted tenga un decimal, va a tener que subirle una unidad más al valor que le haya salido. En este caso tenemos 7.33 y simplemente le vamos a redondear a 8, le vamos a subir a la unidad inmediata superior. Ese sería el caso del ancho del intervalo. Entonces, ya tenemos el número de intervalo 6 y tenemos el ancho del intervalo 8. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es a construir ya los intervalos, es decir, establecer los límites de cada intervalo. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. El primer intervalo va a tener un límite inferior y un límite superior. En el límite inferior vamos a tener el menor valor de los datos. Y para el límite superior del primer intervalo vamos a tener el límite inferior más el ancho del intervalo. Y como dice aquí, ¿no es cierto? M es el menor valor de los datos.
y es el ancho del intervalo. En el segundo intervalo, lo que va a hacer usted es a este límite superior del primer intervalo, lo va a poner en el segundo intervalo como límite inferior y a ese le va a sumar el ancho del intervalo como se ve en el ejemplo. Vamos a revisarlo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el primer intervalo que es 111, límite inferior. A este le sumamos 8, nos va a dar 119, que sería el límite superior. Ahora, este límite superior pasa al segundo intervalo como límite inferior y le sumamos 8 para que nos dé este 127 de límite superior. Y así continuamos con los siguientes intervalos. Entonces, en nuestra tabla vamos a tener los intervalos de esta manera, ¿no es cierto? Aquí tenemos este 127. Ahora, este 127 va a pasar como límite inferior del tercer intervalo, le sumo 8, me da 135. A este 135 le colocamos como límite inferior del siguiente intervalo, le sumo 8, me da 143. A este 143 le sumo el 8, que era el ancho del intervalo, y esto me va a dar 151. Y a este valor le coloco como límite inferior, le sumo 8 y me va a dar 159. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí tenemos 6 intervalos. Sí, de acuerdo a lo que ya se había establecido previamente. Por lo tanto, nuestra columna de la variable con los intervalos prácticamente ya está construida. En el paso 4 lo que tenemos que hacer es organizar y contar los datos dentro del mismo intervalo. Para esto se utiliza lo que comúnmente se llama como tabulación, es decir, utilizamos un proceso de conteo de datos colocando los valores de la variable en el intervalo respectivo. Entonces sería de esta manera. Tenemos primero nuestra base de datos y la construcción de la variable con sus respectivos intervalos. Esto es lo que hemos trabajado ya hasta el paso 3. Ahora, en el paso 4 vamos a ir colocando cada uno de estos valores que están en la base de datos, vamos a ir colocando en donde se correspondan de acuerdo a los intervalos que tenemos. Entonces, comencemos buscando valores que vayan desde 111 hasta 119. Considerando que este 119 de aquí no se incluye en este intervalo, sino en el siguiente intervalo. De esta manera. Comenzamos buscando, tenemos aquí al 111, ¿sí? Y yo voy a utilizar en este caso colores para mayor claridad. Vamos a usar el amarillo para el primer intervalo. Tengo 111, ¿no es cierto? Le señalo en la base de datos y también hago una señalización. Usted puede poner puntos, X, como usted considere. Yo le he puesto una diagonal indicando que estoy con un valor que corresponde al intervalo de 111 a 119. Sigo buscando el 120, no está dentro del intervalo, lo dejo, pero tengo aquí un 119. Esto es lo que les dije previamente. Este 119, ¿en dónde coloco? ¿Aquí o acá? Como les había dicho, esta forma de construcción de los intervalos me dice que va solo hasta 119, pero no me incluye al 119. El 119 va en el límite inferior del siguiente intervalo. Entonces el 119 no va a estar aquí, sino va a estar en el segundo intervalo. Entonces por eso en nuestro ejemplo yo le he colocado con color verde al 119 y mi tabulación, la señalización en la tabla, le voy a hacer en el segundo intervalo. De igual manera, por ejemplo, usted tiene aquí el 127. Este 127 no puede ir aquí porque aquí dice de 119 hasta 127 sin incluir el 127. El 127 se incluye en el siguiente intervalo. Entonces, cuando yo tenga que tabular este 127, no me voy a confundir, no le voy a poner en el segundo intervalo, sino en el siguiente intervalo, en el tercero en este caso.
Lo mismo va a suceder con el resto. Si usted tiene un valor de 151, por ejemplo, no lo puede colocar aquí, sino lo tendría que colocar en el intervalo de abajo. Siempre usted fíjese que si usted tiene un valor igual al límite superior, ese no va a ir ahí, no incluye ahí, sino en el límite inferior del siguiente intervalo, para cumplir con otra propiedad de la estadística, que es mutuamente excluyentes. ¿Esto qué significa? Que un valor tiene que ir en un solo intervalo, en una sola clase. No puede ese mismo valor, el 119, por ejemplo, ir tanto en el primer intervalo como en el segundo, sino en uno solo. ¿Cuál es el criterio para colocar? El criterio es que en estos intervalos construidos de esta manera, el límite superior, ese valor, no se incluye ahí, sino en el límite inferior del siguiente intervalo. Vamos a seguir buscando los valores de la base de datos que se correspondan con el intervalo de 111 hasta 119, sabiendo y teniendo claro que el 119 no lo incluimos. Tenemos el 113, tabulamos, colocamos nuestra señalización, seguimos buscando, 114 señalamos, 115 señalamos, 116 señalamos, y prácticamente ahí hemos terminado con el primer intervalo. Vamos al segundo intervalo. Ya habíamos colocado el 119 en el segundo intervalo, como por la explicación que les había dado. Vamos a buscar ahora solo valores del 119 hasta el 127, considerando que 127 no incluye en el segundo intervalo, sino en el tercer intervalo. Tenemos 130, no incluye, ¿no es cierto? No está dentro de nuestro intervalo. 127 se presta para confusión, no lo colocamos en este intervalo, dado que constituye el límite superior. Lo vamos a incluir en donde ese valor sea límite inferior. Entonces seguimos buscando el 120 que está acá, ¿no es cierto? También lo vamos a incluir. El 122 también lo vamos a incluir. 125 lo vamos a incluir. Seguimos buscando. 125 otra vez, seguimos buscando en la tabla. Tenemos el 120, también lo tabulamos. 123 también lo tabulamos. 126 de la misma manera estaría tabulado, y terminamos entonces ya con el segundo intervalo. Lo mismo vamos a hacer para los siguientes intervalos. Vamos a ir buscando. Este 127 se va a incluir prácticamente en el tercer intervalo. Por cuestión tiempo, yo ya he realizado la tabulación y les presento ya tabulada la información. ¿Cómo nos quedó? De la manera que está en la pantalla este momento. Si ustedes se fijan, este 127 ya se incluyó, no arriba, sino en el intervalo de abajo, en donde consta como límite inferior. ¿Sí? Y prácticamente es esta la construcción de la tabla. Nos faltaría únicamente ya organizar la información como una columna de intervalos con la siguiente columna de frecuencias, porque esta parte de la tabulación es ya un trabajo interno que hacemos nosotros para presentar la tabla. Lo que tiene que hacer es únicamente presentar la columna de la variable con sus intervalos, justamente con la tabla de frecuencias. Entonces, así es como nos quedó nuestra tabla ya construida. ¿Sí? Tenemos la estatura en centímetros con sus respectivos intervalos de acuerdo a la base de datos de la investigación que nos había proporcionado al inicio, y tenemos la columna de la frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquí tenemos nosotros las frecuencias que nos van a permitir ver cuántas personas tienen estas estaturas. Por ejemplo, aquí tenemos 10 personas, que es la mayor cantidad, que tiene una estatura entre 127 a 135. Asimismo, de igual manera, hay otro grupo de 10 personas igual que tienen estaturas entre 135 a 143. Prácticamente esto es la visión general que nos está dando la tabla
tabla de frecuencias tenemos aquí también un valor mínimo de 3 personas que tienen una estatura entre 143 a 151. Entonces usted puede darse cuenta, por ejemplo, aquí en la interpretación, que el común de las personas que han sido encuestadas para la investigación tienen una estatura entre 127 a 143, ¿no es cierto? Uniendo estos dos intervalos que son los valores de la frecuencia más alta. Esto de aquí lo vamos a reforzar ya con los tipos de frecuencia que se van a ver en la siguiente clase, en donde vamos a ver la interpretación justamente de las tablas. Y eso sería todo, jóvenes. Les agradezco por su atención. Que Dios les bendiga.